presidente Alberto Fernández planteó los lineamientos frente a los empresarios en forma muy clara y contundente de lo que va a ser su gobierno, ¿no? Yo creo que es un mensaje importante. Es importante también el hecho de poder fortalecer el diálogo con el sector industrial, que sabemos el enorme impacto que tiene el sector industrial, los enormes desafíos después de lo que han sido estos 4 años muy negativos, y que va a ser un eje central de este nuevo contrato social que se está planteando en la Argentina, ¿no? Con una mirada que creemos que hay que reafirmar la situación de gravedad que transita Argentina, los enormes retrocesos que ha habido en la Argentina en los últimos 4 años, que se observa en particular en lo que ha sido la industria, la destrucción de empleo en ese sector, la realidad de precarización laboral y un desempleo que estimamos que va a terminar este 2019 superando el 12%. ¿No? Entonces es una situación que empieza, entre otros aspectos, que nosotros estamos trabajando en un informe final de estos 4 años de la gestión de Macri en nuestra universidad, que habla de una contracción de la economía, del PBI por habitante, casi del 9% en estos 4 años. ¿9%? 8,7% si comparamos tremendo el Producto Bruto Interno por habitante, porque el producto cayó, claro, el 5%, 4,9%, y la población crece alrededor de 1% en forma anual. Estamos transitando 23 meses de caída de capacidad de compra del salario en un proceso de aceleramiento de la inflación. Eso nos lleva a que una caída promedio del salario en Argentina está alrededor del 18,5%, y eso explica que va a terminar Mauricio Macri, el que prometía pobreza cero, con un aumento de la pobreza por ingreso que va a golpear a 4,8 millones de argentinos, ¿no? Con esa tasa de desocupación y una pobreza que va a terminar rondando por ingreso el 38-39%. Esa agenda de enormes desafíos también necesita un enorme compromiso de todos los sectores, donde esos compromisos deben ser acompañados de objetivos, ¿no? Y que sea un momento donde no solo se plantee qué puede aportar, ¿no?, el Estado, el gobierno, sino en ese ida y vuelta con el sector del trabajo, con el sector productivo, poder trazar una agenda que permita prender la economía como ha planteado hoy Alberto Fernández en la Unión Industrial. Ahora, es muy importante, digo, porque el diagnóstico lo conocemos todos, Nicolás, ustedes lo han, pero es muy importante estos números, que se marquen, que la Argentina tenga conciencia del desastre que deja Macri, porque lamentablemente el Macri, que vive en su mundo, en Macrilandia, sigue con un mensaje muy mentiroso, de un rato muy mentiroso. Hoy dijo, le dejamos bases sólidas para crecer. Bueno, Alberto Fernández decía, créanme que me siento caminando en un pantano, porque uno se pregunta, ¿dónde están las bases sólidas que deja Macri frente a esa realidad de los números? Y esta realidad, un número que no expresé, que se vincula al enorme endeudamiento. Digo, el desafío que va a tener el presidente electo a partir del 10 de diciembre de generar la musculatura en nuestro país para poder renegociar un esquema de vencimientos que ha generado las malas políticas de este gobierno, que han sostenido la especulación financiera, que en parte explica la debacle del sector industrial. Y esto que ha planteado hoy Alberto Fernández, tenemos que tener una política de protección inteligente de nuestra industria. Hay que cuidar el trabajo argentino. ¿Esto quiere decir que la economía se va a cerrar? No. Hay que discutir sector por sector, porque hay sectores de la economía que como sociedad le debemos exigir empleo. Bueno, es lo que justamente recién planteaba Ricardo Piñanelli. Los acuerdos sector por sector y en la reparación de los más postergados que deja este plan de Macri, ¿no? Bueno, ahí tenemos que ser conscientes que no hay que inventar la rueda. Veamos lo que hicieron los países que hoy están en una situación social, económica, de desarrollo humano distinto a la Argentina. Digo, veamos los países centrales que protegen su industria. Hoy abrimos los diarios, inclusive vemos cómo hay movilizaciones en Europa en contra de lo que es el supuesto acuerdo de libre comercio Mercosur y Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay sectores de la economía europea que no tienen capacidad de competir con lo que es el sector agroexportador argentino. Se manifiestan, intentan proteger, dialogan con sus gobiernos. En Argentina pasó todo lo contrario en estos 4 años, y parte del desafío que tenemos es cómo sector por sector logramos un debate profundo de compromiso del sector empresario, cuidando
el empleo, logrando recomponer salarios para, por un lado, dinamizar la economía interna de la Argentina y, por otro, también plantear una agenda que nos permita ganar mercados externos, que es la otra manera de hacernos de los dólares necesarios, no solo para poder apalancar el desarrollo, sino también para poder empezar a sacarnos la deuda enorme que ha dejado el gobierno de Macri. Y un buen mensaje para el Mercosur y para Bolsonaro, porque dijo, voy a fortalecer, más allá de las diferencias, vamos a fortalecer el Mercosur. Me parece clarísimo ese mensaje, o cuando también habló de la realidad de la América que nos rodea, ¿no? Pero creo que hay un consenso, no solo en nuestra fuerza política, sino en América Latina, si nosotros no logramos, a pesar de las diferencias, un diálogo sectorial que exceda a los gobiernos, porque también todos esos actores tienen representatividad en cada uno de los países. Tenemos que avanzar en la integración de nuestras cadenas de valor. Argentina, Brasil, que son los países con una matriz industrial más desarrollada en la región, también tienen que apalancar el desarrollo de las economías más pequeñas, en un mundo que vemos que se cierra y en un mundo que la integración se da por bloques. Entonces ahí tenemos que poner mucho esfuerzo. Y uno ve también que hay mensajes distintos, inclusive del propio gobierno de Brasil, ¿no?, cuando se acerca el proceso de asunción del nuevo gobierno. Nicolás, indudablemente una de las grandes cuestiones, o por lo menos uno de los grandes compromisos que tiene Alberto Fernández es recomponer el tejido social que claramente se rompió durante estos últimos 4 años. Y más claramente en este último semestre, digo, casi 40% de pobres, va a estar por encima del 10% la indigencia para fin de año. Por un lado, se avanzó con el Consejo contra el Hambre. Y por otro lado, te quería consultar, hay muchos, deben ser cientos de miles de trabajadores que aún con empleo, incluso algunos con empleo formal, deben estar por debajo de la línea de la pobreza, digo, deben estar en la pobreza. Se habla mucho de un shock de salarios para empezar y ver si de alguna manera arranca. ¿En cuánto debería ser o cuál debería ser el porcentaje para que ese shock salarial se sienta y los trabajadores puedan salir de la línea de la pobreza? Bueno, yo creo, Juan, que hay que esperar a que asuma el presidente para un anuncio de estas características, lo que va a ser, ¿no?, el camino que va a plantear Alberto Fernández a partir del 10, entre una cuestión que creemos que es central. Hay que romper esta inercia negativa, estos 23 meses de caída de salario, ¿no?, que en parte lo que ocurre en la Argentina del presente, como vos claramente planteás, hay trabajadores registrados que no logran, ¿no?, la familia, tener un ingreso que les permita adquirir la canasta básica. Frente a esa realidad tenemos, y lo planteaba hoy Piñanel y lo están también manifestando las distintas organizaciones sindicales, tener una política que permita recomponer con mayor fortaleza los salarios de la base de la pirámide, ¿no?, porque hay ciertos sectores de la economía que, a pesar del proceso inflacionario, han tenido en estos 4 años la capacidad de no perder tantos como otros. Y creemos que ahí va a tener que estar puesta también la mirada de un gobierno que deja de ser neutral, ¿no?, o que deja de estar sentado del lado del sector patronal para buscar el equilibrio natural que la Argentina en crisis necesita, y eso es tener una mirada social, una mirada distributiva en una crisis tan profunda. Ahora, hoy dijo, referido a lo que preguntaba Juan Alberto, también debemos revisar cómo es el funcionamiento de la discusión paritaria. ¿Qué quiere decir con esto? No, es parte de eso, ¿no? En la propia discusión paritaria hay que tener la mirada puesta en esto, digo. La inflación también ha tenido un impacto asimétrico en la Argentina. Si nosotros vemos que la inflación entre el decil 10, ¿no?, los de menores ingresos y el 10% mayores ingresos, la distancia ha sido más de 50 puntos de inflación en estos 4 años. Y es ahí principalmente por 3 cuestiones, ¿no? Aumento de alimentos que ha estado por sobre el promedio, el aumento de las tarifas de los servicios públicos que se ha transformado en un componente central de la canasta de los trabajadores de menores ingresos, y también medicamentos. Frente a esa situación tenemos que lograr no solo un shock, sino una política de recomposición en los salarios de menores ingresos. Ahora, la recomposición se puede dar, porque seguramente la va a dar, porque ya lo dijo, como las jubilaciones, pero la recomposición se puede dar por sectores antes que ir a una generalización. Yo creo que eso es parte del desafío. Eso es parte del desafío de lo que hay que discutir. Y es el desafío que hoy se plantea, donde tiene que haber un marco de responsabilidad del propio sector empresario, de acompañamiento de esta agenda de recuperación, porque los empresarios van a ser, conjuntamente con el sector trabajador, los que más rápido se van a beneficiar de esa situación. Está claro que hay amplio consenso para que eso ocurra y para que este acuerdo económico y social que plantea Alberto se dé. Hay amplio consenso de la gravedad del momento también, ¿no? Porque creo que la crisis tan profunda y el hecho que se puedan, ¿no?, se ha comprobado en estos 4
8 años, que estas políticas donde el mercado parece administrar todo, lo único que nos hace es ingresar en un esquema absolutamente especulativo y en una situación de debacle generalizada que demanda que volvamos a discutir cuestiones que inclusive pensábamos que estaban saldadas, pero este nuevo gobierno que ha sido el de Mauricio Macri del 2015 al 2019 ha desplegado las peores políticas en los últimos 30 años de la Argentina.